¿Podría agrandarle un Listo, poco el monitor, por favor? con todo gusto. Vamos a ver cómo se Gracias, agranda doctor. esto. Ujú. Ahí mejor. Sí, doctor, sí. Muchas gracias. No, qué ocurrencia. Listo, ok. Por favor, el doctor Leonidas, si nos puede hacer un recuerdo de lo que es fractura, anatomía de la diáfisis de la tibia, algo rápido. Claro, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hablando de la tibia, tenemos que reconocer que tiene una forma prismática triangular, en la cual encontramos sobre todo tres bordes, uno anterior, uno medial y uno lateral. Y al igual que va a tener caras, como una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. En el extremo proximal, lo importante que tenemos que reconocer, partiendo de la parte, sobre todo central, previa al borde anterior, viene a ser la tuberosidad de la tibia, que es el lugar donde vamos a encontrar la inserción del cuádriceps y también el ligamento de la patela. Aparte, en la cara medial, en la parte superior, también encontramos inserciones musculares importantes, sobre todo de la patita de ganso, donde encontramos al músculo sartorio, al grácil y al semitendinoso. Ya hablando de la cara lateral, encontramos la inserción, bueno, el origen del músculo tibial anterior, y si subimos, nos acercamos a una concavidad, la cual se denomina como el tubérculo de Yerdi, que sirve de inserción del tracto iliotibial. Creo que eso sería lo más importante de esa región, doctor. Y en la cara posterior también, que está la línea del sóleo, que sirve como lugar de origen del músculo sóleo, y superior, medial a esta, encontramos la inserción del músculo semimembranoso. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya saben, prismático triangular, los músculos que nos ha hecho recordar el doctor. Hay que tener en cuenta que la tibia es uno de los huesos, sobre todo la cara interna de la tibia, que es subcutáneo y con fácil acceso a poderse lesionar y hacer que la tibia sea una fractura expuesta. ¿Ok? Esta es la parte de circulación. Hay que tener en cuenta que después del húmero, la tibia va a ser uno de los huesos que tienen mayor facilidad para hacer pseudoartrosis, es decir, una falta de unión. ¿Cuál es el objetivo? Primero, ¿qué vamos a hacer en los objetivos? El tratamiento, o sea, ¿de qué se va a tratar esta clase? Primero es determinar cómo va a ser el tratamiento inicial de una fractura de tibia. Es decir, cuando una fractura de tibia les llega a ustedes a la emergencia, ¿qué deben hacer? Segundo es determinar si esta fractura va a ser quirúrgica o la pueden manejar con un aparato de yeso. Y después es la posibilidad de ver el manejo inicial de las partes blandas lesionadas, ¿ok? Hemos visto que un tercio de su superficie, de su circunferencia, es subcutáneo. Son las fracturas expuestas con mayor frecuencia y generalmente las lesiones por alta energía se asocian a un síndrome compartimental y también a lesiones neurovasculares. Entonces, la tibia, recordando, al estar subcutáneo, es fácilmente dañada, se puede fracturar y esa fractura puede ser expuesta. Y también, gracias a la composición de sus compartamentos, tienen 4 compartamentos musculares, fácilmente va a producirse un síndrome compartimental si la lesión si el impacto es grande. Uh-huh. Hemos visto también que es por la circulación que tiene, es uno de los huesos que va a tener con mayor facilidad presentar retardo de consolidación si el tratamiento no es adecuado, y también hay la posibilidad de que tengan infecciones, ya saben, no tiene cobertura muscular, su irrigación es muy pobre. Ya, la diáfisis, ya saben, está 6 centímetros por debajo de la interlínea articular y 6 centímetros por encima de la interlínea articular de la tibia, del plafón tibial. Es decir, acá están los 6 centímetros, todo por lo que está por debajo de esto, hasta 6 centímetros por debajo de la interlínea articular del tobillo, se consideran fracturas de diáfisis tibial.
Ahí en las fracturas de la tibia digamos, una de las fracturas que tiene más estudios. Más estudios y la que a ver, si bien es simple la intervención quirúrgica o el tratamiento de las fracturas de tibia, el problema es que no siempre vamos a llegar a la consolidación. Su pseudoartrosis va a ser bastante amplia y hay estudios de las fracturas de la tibia desde hace muchos años. El Bowler, Sarmiento hace hincapié en esos tratamientos. Esto con un poquito de historia. Y después tenemos el grupo, perdón un ratito, por favor. Van a disculpar. Tengo un pequeñín que se me para metiendo al escritorio. Bueno, tenemos el grupo AO en el 1957. Va a ser el que va a dar ciertas pautas de tratamiento en relación a las intervenciones quirúrgicas y determinar cuándo se va a operar y cuándo no se va a operar una tibia. Las frecuencias, miren, representan del 15 al 20% de las fracturas. Es bastante frecuente las fracturas de tibia. Y acá hay un porcentaje. Observen que las fracturas de diáfisis son las que van a presentar mayor frecuencia, casi un 11%, en relación a las fracturas proximales o distales de la tibia. Mecanismo de lesión generalmente son traumáticos, impactos fuertes. Hay otro tipo de fracturas que son fracturas patológicas y las fracturas por fatiga, que si bien no son frecuentes, pero se presentan, digamos, con relativa frecuencia en la práctica, ¿no? El mecanismo de las lesiones traumáticas vemos directos o indirectos. Los directos son golpes y los indirectos generalmente son la torsión de la pierna con el pie quieto, jugando fútbol. Los directos pueden ser alta energía o baja energía, caídas simples o jugando fútbol, una mala entrada. Ya saben, alta energía, la posibilidad de un síndrome comportamental. Siempre hay que preguntar cómo se ha hecho el mecanismo. Si ha sido un atropello, hay que preguntar el tamaño del vehículo, si iba a velocidad, no iba a velocidad. Pequeñas cositas que nos pueden dirigir a un diagnóstico previo de un síndrome comportamental. Los microtraumatismos o fracturas por fatiga, miren, una frecuencia del 4%, se presentan generalmente en deportistas, en saltadores y en bailarines. Y después vienen las fracturas patológicas. Generalmente las más frecuentes son por metástasis, en varones por próstata, cáncer de próstata, y en las mujeres por cáncer de mamas. Tumores primarios se presentan, pero son de poca frecuencia. La enfermedad Payet también va a determinar unas fracturas patológicas. Entonces ya tenemos fracturas patológicas por estrés y las traumáticas, y dentro de las traumáticas por alta energía y baja energía. De seguro, el trazo de fractura pueden ser transversales, espirales o espiroideas, oblicuas, segmentarias y las fracturas con minuta. ¿Ok? A ver. Lucero, la doctora Lucero, ¿qué tipo de fractura trazo sería este en el que estamos visualizando en la del extremo derecho de la pantalla? Esta, la que te estoy dando con el marcador. Lucero Delgado Calancha, por favor. Oblicuo, doctor. Un oblicuo. Perfecto. Gracias, doctora Lucero. Doctor Julio César, ¿y esta qué tipo de fractura sería? La que está, la segunda comenzando de la izquierda. Sí, doctor.
Ah, doctor, es una oblicua también, doctor. La segunda que está señalando. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos clasificación, múltiples clasificaciones, que es que algunos lo usan, la clasificación de Joner, que es clasifican en trazos simples, de acuerdo al trazo, con un ala en mariposa o butterfly, y una fractura conminuta. A1, A2, A3, similar a lo que es las fracturas de la clasificación AO, que en este caso ya se nos hace un poquito más simple, ¿no? Acá tenemos, estas son A1, las que son trazo simple, que puede ser espiroidea, oblicuas o transversales. La diferencia entre la oblicua y la transversal es el ángulo de la fractura. Mayor de 30 grados oblicua, menor de 30 grados transversal. Las B1, B2 y B3 son las que son en tercer fragmento o en ala de mariposa, y las otras son las conminutas, las C. Por el desplazamiento del trazo de las fracturas, puede ser transversales o en bayoneta, pueden ser en angulaciones, longitudinal, y en las B en rotación, ¿ya? El que va a determinar el desplazamiento de los trazos de fractura. Manifestaciones clínicas: dolor, edema, equimosis, impotencia funcional, puede haber deformidades en angulaciones, rotación de la pierna, y la movilidad está disminuida. Diagnóstico, ya saben, para fracturas son radiológicos. Doctora Karen, ¿qué tipo de fractura sería la que se visualiza en la pantalla? Sería una fractura tipo... Una B2, doctor. Una fractura en cuña por flexión. Una B2, ok. ¿Qué opina usted, Julio, doctor Julio? Julio Arón. Doctor, concuerdo, ¿no? Parece, como estaba mencionando, una fractura en alias de mariposa. Exacto, ala de mariposa, ¿no? Esto es el tratamiento. Ahí Nichols nos da factores pronósticos. Hay que ver, primero el grado de desplazamiento inicial, el grado de conminución, la presencia de infección y la gravedad de la lesión de las partes blandas. Con esto vamos a tener un factor de pronóstico si la fractura va a llegar a la pseudoartrosis o va a ser fácilmente curada. Entonces no es solo el trazo de fractura, sino en pierna tienen que ver el compromiso de lo que son partes y si existe o no la infección. Y dentro de las lesiones de partes blandas de los tejidos, hay que ver, esta es una clasificación AO, el 1C es cuando no hay, la parte de la piel está buena, no hay ninguna, es una fractura cerrada, ¿ya? Estas son las IC. IC1 es sin lesión de piel, IC2 es cuando hay una contusión, un golpe en la piel, pero sin laceración de la piel. La 3 es un despegamiento circunscrito pequeño de piel. La 4 es un despegamiento cerrado extenso. Y la 3 es cuando hay una necrosis por contusión. ¿Ok? Entonces, esta clasificación nos va a dar, junto con el trazo de fractura, el pronóstico de la misma, ¿no? Tenemos otros grados. Este es el Gottsen, da una clasificación en grado 0, 1, 2 y 3. El grado 1 es poco o ninguna lesión de partes blandas. El grado 1 hay una abrasión superficial, hinchazón, escoriación de la piel. El grado 2 hay una abrasión profunda y contaminación con edema. Y el grado 3 hay una contusión bastante grande, presencia de flictemas y la probabilidad de una instauración de un síndrome comportamental.
Trafton hace lo que son las angulaciones. Angulación menos de 5 grados. Hay las en varo en valgo menos de 10 grados, angulaciones anteroposteriores menores a 10 grados, rotaciones de menos de 10 grados y acortamiento de menos de 15 centímetros. ¿Ya? Esto es para determinar el tratamiento. Si hay una angulación menos de 5 grados, si el varo es menos de 10 grados, si hay una angulación menos de 10 grados, si hay una rotación menor a de 2 grados y el acortamiento es menor, acá dice 15 centímetros, no es 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, el tratamiento es netamente conservador. ¿Ok? Si rompe la radiografía, observan que rompe el trazo de fractura, rompe estos parámetros, el tratamiento viene a ser tratamiento quirúrgico. Pero si la angulación, el varo o el vago, las rotaciones son menos de 10 grados y el acortamiento menos de 1,5 centímetros, tratamiento conservador con yeso. ¿Ok? Por ejemplo, acá, observen este trazo, no hay angulaciones, es decir, no, el fragmento distal de la fractura no se va hacia afuera ni hacia adentro. En la radiografía lateral, el fragmento no se va hacia adelante ni no se va hacia atrás. No hay ningún acortamiento, entonces el tratamiento es conservador. ¿Ok? Ya saben cuándo deben operar y cuándo pueden poner yeso. Conservador, las ventajas, no deja cicatriz, hay una disminución del costo, no hay riesgo de infección y escasos porcentajes de tratamiento conservador llegan a la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es casi patrimonio de las intervenciones quirúrgicas por la desperiostización. Ya saben, la tibia tiene poca vascularidad y encima le rompes el periósteo al momento de la operación, la dejas sin vascularidad. Desventajas es la enfermedad del yeso, es decir, la rigidez que puede producir, tromboembolismos, y el tiempo de inmovilización es prolongado. En cambio, cuando operas al día siguiente están moviendo las articulaciones próximas, es decir, el tobillo o, si no, o en su defecto la rodilla. El tratamiento es una inmovilización, un yeso cruropedio, ¿ok? Con la rodilla en una semiflexión de 20 grados. Y el pie tiene que estar en ángulo recto, 90 grados. Y ahí ponemos nuestro yesito. Es un cruropedio. Otro tratamiento son estos con yeso. El control radiográfico tiene que ser al 5º, 10º y 11º día. El riesgo de los desplazamientos. Este es un yeso sarmiento. Es un yeso especial. Miren cómo tiene unas como orejitas acá que se pegan a la parte de los cóndilos femorales. Es un yeso funcional. Ya poco se ve de estos yesos, pero es una alternativa, ¿no? Quirúrgico, ¿cuándo se debe operar? Ya tenemos ángulos de 10 grados, todos 10 grados en varo, valgo, en anteversión o retroversión, rotación, que son indicaciones quirúrgicas, pero tenemos estas las absolutas, es cuando hay una fractura intraarticular asociada con la fractura de la diáfisis, fracturas expuestas, pérdida grave de hueso, lesiones neurovasculares, síndrome compartimental y rodilla flotante. ¿Qué es una rodilla flotante? Cuando hay fractura de tibia y fractura de fémur, la rodilla queda en el aire. Es una indicación quirúrgica. Acá es una intervención quirúrgica. ¿Cuándo se debe operar? Cuando una vez que hemos puesto el yeso, cuando eran menos de los 10 grados de anteversión, retroversión, varo, valgo, o el acortamiento menos de 15 grados, pero en las radiografías que le tomas a los 5, 10 y 15 días se desplaza. En ese caso hay que tratar quirúrgicamente. ¿Ya? Las fracturas segmentarias, acá es una fractura segmentaria, sería el tipo C. Es una indicación relativa de tratamiento quirúrgico.
Y estos son principios biomecánicos para la consolidación, el uso de placas. Las ventajas te da cuando pones una placa con tornillos, fijación estable, la movilización temprana de la rodilla y el tobillo. Recuerdan, con el yeso el problema es que lo tienes inmovilizado buen tiempo, y mantiene la longitud, la alineación y la longitud. No hay riesgo de que se vaya en varo o en valgo. ¿Cuándo se debe poner una placa? Cuando hay integridad de partes blandas, cuando la fractura afecte la articulación del tobillo o de la rodilla, cuando hay un síndrome compartimental, cuando hay presencia de lesiones neurovasculares, cuando el canal medular está lesionado, y cuando no se puede operar, no se puede poner un clavo endomedular. En ese caso pones estas placas. Acá vienen unas radiografías, son unas placas de reconstrucción, se llaman las que ven en la radiografía, y tienen indicaciones relativas, en las que puedes escoger a la placa como tratamiento, digamos, de elección. Estas son los riesgos que hay con las placas. Miren, esto es una pseudoartrosis con una falla de osteosíntesis. Se ha roto la placa y ha producido una pseudoartrosis, es decir, una falla de consolidación. Abordajes, no es necesario que las aprendan. Generalmente hay dos técnicas para poner las placas, uno en la cara medial y otra en la cara lateral. El problema de poner en la cara lateral, que queda subcutáneo, en la cara medial, perdón, queda subcutáneo por debajo de piel, fácilmente se puede exponer. En la cara medial, lo bueno es que está cubierto de los músculos. Estos son los abordajes. Otra alternativa para fracturas de tibia son los clavos centromedulares o endomedulares, que es el tratamiento de elección. ¿Ok? Es lo que se debe usar. Acá hay un protocolo de clavo fresado, no fresado. No es necesario que lo aprendan, esto ya es para alumnos de posgrado, pero lo pueden leer en el momento que deseen. Acá es el clavo centromedular, cuándo se debe fresar y cuándo no se debe fresar. Fresar es cuando raspas el canal medular para que el clavo quede presfique, es decir, a presión. El cerrojo, la indicación del cerrojo es decir, el bloqueo. Es un clavo que entra en el y este clavo tiene unos agujeros por donde tiene que atravesar unos tornillos. ¿No? Es para que no haya rotaciones del fémur. Conózcanlo como cultura, no es necesario que estén aprendiendo. ¿Ya? Las contraindicaciones de los clavos centromedulares es las infecciones de las epífisis, es decir, por donde va a entrar el clavo, hay una exposición, hay infección. Cuando hay fractura de platillo tibial o cuando hay fracturas articulares, no se puede usar estos clavitos. Tienes que optar por las placas. Vías de abordaje para los centromedulares es las patelares, transpatelar a través del tendón rotuliano o lateral del tendón rotuliano, sin una incisión, y por ahí meten el clavito. Aquí está una rodilla, acá hacen la incisión y por ahí va a entrar el clavo endomedular que atraviesa por todo el canal medular hasta la parte distal. Estas son otros tipos de placas bloqueadas, que es una buena alternativa. Ahí está, la reconstrucción con placas bloqueadas. Clavo y placa, ¿cuál es mejor? Definitivamente el clavo endomedular es mejor, pero ya saben que tienen algunas contraindicaciones. Bueno, los restos son abordajes que no es necesario que los aprendan, pero deben conocer por si acaso, ¿no? Acá una fractura expuesta, la alternativa es el uso de los fijadores externos. Ese es como tratamiento diferente. Otro fijador externo.
En las complicaciones de los fijadores externos, mejor dicho, de las fracturas, ya saben, retardo de consolidación y pseudoartrosis. Con placa, mira, llegan hasta el 11%, con el clavo endomedular al 8.2%. Con tratamiento conservador con yeso llegan al 2.5% de pseudoartrosis. En lo posible, hay que manejarlo con yeso. Si se puede, ¿no? Las complicaciones, observen cómo se rompe el clavo endomedular, cómo la placa se rompe los tornillos de la placa. La tibia es un poquito ingrata para el tratamiento quirúrgico. Más complicaciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan al momento? Doctor, disculpe, Dime. de acuerdo a las clasificaciones que hemos estado viendo, el manejo de la fractura de tibia es más complicado por el lado del daño de tejido blando, o es que se le parecía. Uno es por los tejidos blandos y dos es por la falta de irrigación. No tiene buena irrigación la tibia. Entonces, al no obtener una buena irrigación la tibia, el riesgo que haga una pseudoartrosis, una falta de consolidación es alto. Ya hemos visto los porcentajes. De preferencia, no es que sea complicado, sino el hueso no es de buena, la tibia no tiene buena irrigación, entonces el tratamiento que le des puede traerte malos resultados. Es netamente eso. ¿Ya? Yo, doctor, muchas gracias. No, a ti gracias por la pregunta. Doctor, escucha una ¿Alguna preguntita otra? más, por favor. Dígame. Para retirar el clavo centromedular es un proceso. ¿Se retira, doctor, el clavo centromedular o se deja? Porque parece un proceso medio traumático la retirada, ¿no? Sí, se retira, no hay ningún problema, se puede retirar, se debe retirar. Hay que recordar que la mayoría del material de osteosíntesis, es decir, placas, tornillos, solo están ahí para mantener el hueso en eje, sin acortamientos, hasta que el hueso consolide. La única función es esa, estabilizar hasta que el hueso consolide. En ningún caso el material, sea clavo, tornillos, placas, cualquier material de osteosíntesis, sirve como estructura o como soporte. Solo sirve hasta que el hueso consolide. Esa es su única función. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, una pregunta ahí. Y Sí, dime. en fracturas conminutadas, ¿cuál sería el mejor tratamiento? En fracturas conminutadas, ¿cuál es el mejor tratamiento? El tratamiento conservador. Si con conminución llegas a alinear, es decir, que la fractura no se te vaya en bar o en valgo, se vaya en anteversión o retroversión, le pones un yeso. Lo bueno de poner un yeso es que no se rompe el periósteo. Y al no romperse el periósteo, la posibilidad que consolide es buena. Lo único que al momento de ponerle el yeso tienes que, digamos, evitar que se vaya en varo, en valgo, se vaya en recurvatum, antecurvatum, y va bastante bien con el yeso. Otra alternativa de una fractura conminuta son las fijaciones externas. Es una buena alternativa. ¿Ya? En lo posible, la tibia no hay que operarla, en otras palabras. Ya, doctor, gracias. A ustedes, gracias. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, dígame, doctor. Doctor, y en el caso de que, digamos, se rompa el clavo centromedular o la placa, supongo que se le hace una reintervención, pero ya también Correcto. ¿qué se opta ahí? Es decir, ¿se vuelve a poner la placa, otra placa o de repente otro tipo Ya. de cirugía? Primero hay que ver en cuánto tiempo después de la primera cirugía se ha roto la placa. ¿Ya? Generalmente la placa se va a romper antes de los 2 meses, porque porque en 2 meses es el tiempo que consolida la tibia. Entonces, generalmente se rompe la placa antes de eso. Hay que retirar la placa y poner otra placa. ¿Ya? En caso de clavo endomedular, hay que sacar el clavo endomedular y poner otro clavo endomedular.
¿Qué pasa si sacas la placa y pones un clavo endomedular? Al poner el clavo endomedular estás destruyendo lo que es el endostio, es decir, el recubrimiento del canal medular, que es osteogénico. Y cuando sacas la placa, está destruido el periósteo. Entonces estás rompiendo, digamos, dos zonas de irrigación del hueso. Pues si la placa se ha roto, hay que poner otra placa. Si el clavo endomedular se ha roto, hay que poner otro clavo endomedular. ¿Ya? Ese es lo que es el protocolo para el tratamiento de tibia. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta que tenga? Listo, vamos a ver un poquito de fracturas de tobillo. ¿Pueden visualizar la imagen, por favor? Sí se ve, doctor. Listo. A ver, un voluntario que nos quiere hablar de fractura, mejor dicho, de anatomía de tobillo. Hola. A ver, Lucero, por favor, Lucero Delgado Macías. Doctora, háblenos un poquito de tobillo, anatomía. ¿Me están escuchando o tenemos problemas con el audio? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, ¿tú, Lucero, no estás escuchando? Bueno, parece que no. Doctora Karen, año, Sí, doctor. un recuerdo, por favor, de anatomía de tobillo rápido. No, no entre en mucho detalle. El tobillo va a ser la articulación que va a estar formada por las superficies articulares de la tibia distal, del extremo distal del peroné y el hueso astrálago, que van a estar, que van a estar unidos mediante ligamentos. Los ligamentos presentes en la articulación de la tibia, los más importantes vamos a tener el ligamento deltoideo, que este va a unir el astrálago y el calcáneo con la tibia, y este se va a encontrar en la parte interna del tobillo. También vamos a tener a los ligamentos, al ligamento lateral externo, que va a unir el astrálago y el calcáneo con el hueso del peroné, que estos se van a encontrar en la parte lateral de la articulación del tobillo. Otro ligamento importante es el ligamento anterior, que estos se van a insertar en el hueso del astrágalo. Respecto a los movimientos de la articulación del tobillo, va a poseer movimientos de flexión-extensión, es decir, una flexión plantar y una flexión dorsal. Los músculos presentes en esta articulación, vamos a tener en el caso del movimiento de la flexión dorsal, vamos a tener al tibial anterior, al músculo peroneo anterior, y en el caso del movimiento de la flexión plantar, vamos a tener al músculo peroneo lateral corto, al músculo peroneo lateral largo y al músculo tibial posterior, y también al sóleo. Ok, gracias, doctora. Vamos a ver que el tobillo, como bien dicen, es la articulación tibio-astragalina,
y está constituida por tres huesos: el astrágalo, el peroné y la tibia. Esto le van a dar estabilidad y es una especie de mortaja, es decir, un tipo de bisagra. Los movimientos del tobillo son muy reducidos, y ya que son reducidos, la posibilidad de una fractura es bastante amplia. Vamos a tener una dorsiflexión, esta es la dorsiflexión, de 20 grados, una flexión de plantar de 50 grados. Comparen con los rangos de movimiento de la muñeca tiene mayor grado de movimiento. Tenemos inversión y eversión. Son movimientos, el movimiento de inversión está dado por la flexión plantar, la supinación y rotación interna del pie. Y la eversión, que es el otro movimiento, cuando sacas el pie hacia afuera, es la flexión dorsal, la pronación y rotación externa del pie. Entonces, si les pregunto cuáles son los movimientos del pie, tenemos una dorsiflexión, una flexión plantar, una inversión y una eversión. ¿Ok? Es una pregunta de examen, por si acaso. Acá vemos un poco de cinemática del tobillo, son los movimientos. Lo que hablábamos de los ligamentos deltoideos en la cara interna, perdón, lo que va a dar la estabilidad a una articulación bastante inestable. Y en la parte externa tenemos a los ligamentos colaterales, al colateral externo, y en la parte medial al ligamento deltoideo. ¿Ok? Y acá hay más trazos. Los músculos que hablaba su compañera son músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. ¿Ya? Los extrínsecos van a ser los que van a dar el movimiento de flexión dorsal, flexión plantar, inversión y eversión, los movimientos que hemos visto. Y los intrínsecos son los que dan movimiento de flexión, de extensión, aducción y abducción de los dedos. ¿Ok? Acá tenemos los músculos, peroneo lateral largo, el corto, el extensor común de los dedos. Y en la cara posterior, lo que es el tendón de Aquiles es un músculo extrínseco que va a dar cierta estabilidad al tobillo, por si acaso, ¿ya? Tendón de Aquiles constituye a dar estabilidad al tobillo directa. Inervación, 5 nervios terminales, 4 de ellos son ramas del nervio ciático poquito externo. Esto es para recordar un poquito anatomía. Que ustedes, bueno, a veces ingrata la anatomía, ya la deben saber. Mecanismos de lesión directos e indirectos. Los directos, golpes directos, indirectos, rotación interna, supinación y pronación. Etiología generalmente son mecanismos indirectos de baja energía. Torsiones, ¿ya? Generalmente son torsiones que pueden ser dadas en accidentes de tránsito o en prácticas deportivas. Otra alternativa son, otra causa de lesión, etiología son las por armas de fuego. Y otra es la caída con trauma de compresión y rotación. Generalmente son traumatismos mínimos que nos van a llevar a la fractura del tobillo. ¿Y qué ayuda a que haya una fractura de tobillo? Es el tipo de calzado, el sobrepeso, pacientes de la tercera edad y deportistas. Son los que van a tener mayor posibilidad de fracturarse. La epidemiología unimalleolares, es decir, que comprometen un solo malleolo, el 66%, bimalleolares un 25%, las trimalleolares un 7% y las expuestas un 2%. Entonces ya saben, pueden ser unimalleolares, un solo malleolo, bimalleolares, los dos malleoles, y las trimalleolares que comprometen el pilón posterior de la tibia, que es el tercer malleolo. La clasificación, hay la clasificación de Weber y la clasificación de Hansen, Langhausen. La de Weber es casi similar a la de AO, está dada por el nivel de la fractura del peroné. Y Langhausen es por el mecanismo de fractura.
Ujú. Langhausen son 4 tipos. Uno es supinación y aducción, el otro es la pronación y abducción, el 3 es la pronación y rotación externa, y el otro es la supinación, el 4 la supinación más rotación externa. Acá es un mecanismo de supinación-aducción, y cada es el mecanismo. Observen, el pie supina y aduce, hacia adentro se va. Al hacer ese mecanismo de movimiento del pie, va a conseguir fracturar diferentes partes del tobillo, y de acuerdo a la magnitud de ese movimiento, va a poder haber estadios. Un estadio 1, hay una ruptura del ligamento externo, cuando el tobillo se aduce, y hay o puede haber una abulsión del ligamento del malleolo peroneo externo. ¿Ok? Acá ven. Puede haber una ruptura entonces del ligamento colateral externo, o una fractura, de acuerdo a la fuerza que haya y también de acuerdo a la consistencia o fortaleza que tenga el hueso. Y hay una fractura horizontal intraligamentaria. ¿Okay? Y un estadio 2, si la fuerza de la supinación y aducción es mayor, hay una fractura del malleolo interno. ¿Ok? Esto es un poquito complicado. Me hubiese gustado mostrarles un video, pero no lo tengo, donde se explica con mayor detenimiento. Para la próxima clase nos vamos a dar unos 5 minutitos y les voy a mostrar el video de cómo es el mecanismo de Langhausen, ¿ya? Solo 5 o 10 minutos de video para que se orienten mejor, porque explicarles acá les va a parecer sinceramente chino. Entonces esta clasificación la vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? La otra clasificación es la de Weber, Dennis Weber, que las divide, es la que más se utiliza. Las infrasindesmales son las A, las transindesmales las B, y las suprasindesmales las C. ¿Qué es la sindesmosis? Es esta parte de la unión o la articulación tibio-peronea inferior. Las que están por debajo de la tibio-peronea inferior es tipo A. Las que están en la tibio-peronea inferior a través de la tibio-peronea inferior son las B, transindesmales, y las que están por encima, las suprasindesmales. ¿Ya? Entonces tenemos Weber A, infrasindesmal, B, transindesmal, y la C, suprasindesmal. A ver. Doctora Valerie, ¿está por ahí? Doctora Valerie. Me parece que se han retirado de la clase. Doctor Rodrigo, ¿está por ahí? Doctor Rodrigo Faustino. Doctor, disculpe, Rodrigo me dijo que tenía problemas con el internet. Ya. Sí. Ya, no hay problema. A ver, doctor, ¿qué tipo de fractura sería esta la que vemos en la pantalla? Doctor, según Weber, ¿verdad? Weber, sí, correcto. Esa sería una tipo B, doctor. Bueno, no aprecio que haya también rotación o movimiento de lo que es el astrágalo, pero podría decir que podría ser una Weber B si vería el astrágalo, o solo una A, doctor, más que nada. Ya. La sindesmosis es esta parte, la que estoy marcando con el cursor. Si está por debajo de esta, es una A. ¿Ok? Ya. Acá, mira, esta es la sindesmosis. Esta parte es sindesmosis. Esta es la zona fantasma. Esta sombra se llama zona fantasma. Todo lo que es la articulación tibia, peronea, inferior, está ocupada por la sindesmosis. Por debajo de estas son As. Las que están a través de estas son las Bs. Transindesmal tipo B.
Ok, acá B está alrededor de la sindesmosis. A través de la sindesmosis, entonces una B. Tratamiento de las Bs generalmente son quirúrgicos, ¿ok? La C es por encima de la sindesmosis. Esta es la sindesmosis, por encima de la sindesmosis, ¿ok? Y a veces acompañado del malleolo tibial. Otra B, C, perdón, suprasindesmal. Ahora tenemos la clasificación AO, que, bueno, ya se nos ha cumplido la hora, no quiero seguir aturdiéndolos. Entonces, para la próxima clase, les ofrezco los videos, terminamos esta clasificación AO, vemos fracturas de pie, y tendríamos una clase más para ver lo que es la parte de artroscopía y prótesis, ¿ya? Y después viene su examen. Ya, doctor. Está bien, doctor. Ok, doctor. Gracias, doctor. Listo, doctores, cuídense por favor, no quiero, una hora es suficiente con traumatología, si no van a seguir durmiendo. Que tengan una bonita tarde. Gracias, Gracias, doctor. doctor.